La Mojana es un plano o llanura de inundación que tiene una función ecológica clara de amortiguación de las aguas de los ríos andinos. Bueno, la Mojana tiene unas características particulares. Está ubicada en el norte de Colombia, en las tierras bajas del Caribe, y es lo que se llama una planicie de inundación o una batea, ¿sí? Al estar más baja es el lugar donde desaguan o desembocan tres grandes ríos del país, el Magdalena, el Cauca y el San Jorge, ¿sí? Antes de llegar al mar. Entonces, la Mojana es realmente un delta interior con muchísimos humedales interconectados de maneras bien complejas y que tiene, por supuesto, entonces una dinámica de lo que se conoce como el pulso del agua, que es de inundación y de baja de agua, según las épocas de invierno y de lluvias en la zona andina. Es decir, estamos conectados ecosistémicamente con las cuencas de esos tres ríos. Ese sistema de ciénagas se da básicamente porque hay la confluencia de grandes fallas geológicas en la zona que producen como un hundimiento. Como se habló de esta como una ecorregión, porque está comprendida por una serie de humedales que incumbe el río San Jorge, el río Cauca, el río Magdalena, y una serie de caños, como el caño Viloria, el caño Rabón, el caño Carate, el caño Misalo y otra serie de caños que son muy importantes y que se articulan y forman una red hídrica y que es una zona obviamente que está dentro de la región momposina, todo lo que es la depresión momposina. En las épocas de lluvia, los ríos inundan la Mojana y abonan sus tierras con sedimentos y minerales que recogen a lo largo de sus cursos. Hay lugares que permanecen inundados hasta 8 meses al año. El agua allí deviene fuentes de vida, alimento, medio de transporte y comunicación, espacio de recreación y contemplación. Entonces, esa dinámica de inundación no solamente crea, digamos, un paisaje de agua, de muchas aguas, de ciénagas, ríos, caños, sino también un paisaje muy fértil en la medida en que los ríos van arrastrando sedimentos a lo largo de su curso que se depositan y, por supuesto, constituyen una gran fertilidad. Eso hace que la región sea muy rica en términos de unos suelos muy ricos. Es que se dice que cuando construyeron eso había como que un manejo de alimento muy grande, ¿sí? Poderoso, que incluso nos dicen que de acá de la Mojana se llevaba el alimento para los que vivían en Mompox, por allá donde habían otras culturas indígenas. Pero que el alimento salía normalmente de acá, de los canales estos, que es donde prácticamente hay. Estas condiciones de abundancia atrajeron a los grupos humanos que hace unos 3.000 años se empezaron a asentar a las orillas de los ríos y ciénagas de la Mojana. Para controlar las inundaciones y protegerse de la sequía en el verano, construyeron un sistema muy complejo de canales y camellones. Este sistema agrícola posibilitó la consolidación de cientos de asentamientos humanos de diverso tamaño. También hubo agricultura en campos elevados en varias zonas, por ejemplo en Mesoamérica, en la frontera de México y Guatemala. También se han identificado este tipo de sistemas en la frontera Panamá-Colombia, en el altiplano cundiboyacense también hay, en Bolivia, en Ecuador, en fin, en el vecino país de Venezuela. Sin embargo, la diferencia que tiene este sistema con todos estos que acabo de nombrar, la extensión y los patrones que construyeron aquí en lo que hoy conocemos como la Mojana, no tienen una referencia, diríamos, en el mundo. La Mojana tiene una historia de ocupación muy larga, ¿no? Una historia prehispánica, digamos, de asentamiento de la gente en un territorio tremendamente vital, con unas condiciones muy propicias para la vida.
pero que debieron adecuar y transformar precisamente para poder apropiar y hacer un manejo del agua y de las inundaciones para tener alimentos permanentemente en el año. Estamos hablando de miles de hectáreas de tierra removida y dispuesta para el beneficio humano. Algo así como el Departamento del Atlántico y Quindío juntos. Toneladas de tierras movilizadas para beneficiar decenas de miles de familias quienes entendieron que, aprovechando la riqueza de la ciénaga, podrían tener muchos más recursos alimenticios. Se calculan entre 500.000, hay algunos cálculos de 500.000 hectáreas, nosotros tenemos un cálculo de entre 350 y 400.000 hectáreas, que es una extensión enorme, es decir, ahí hubo un movimiento de tierra enorme, claro, fue paulatino durante 2000 años, pero esto empezamos a preguntar, bueno, ¿y quién movió tanta tierra de esa manera, ¿no? 500.000 hectáreas, si es que en efecto, tenemos esa cifra como referente. ¿Qué tipo de organización social permitió, un movimiento de tierra de esta naturaleza? La arqueología tradicional supone que la construcción de grandes obras de infraestructura requiere una concentración del poder político, con personas especializadas en cada uno de los trabajos de la vida cotidiana. No obstante, investigaciones recientes señalan que pudo tratarse de una sociedad eminentemente familiar. Ello se verifica en un sistema de viviendas, en algunos casos concentradas y en otros casos dispersas a lo largo de los caños y arroyos principales. No hubo, pues, un centro de mando político, sino un sistema descentralizado que, sin embargo, logró una significativa coordinación tanto en la distribución de la mano de obra como en la gestión del territorio. Y esto a partir de nuestra evidencia arqueológica, porque tenemos, unas regularidades interesantes frente a, al patrón de las unidades domésticas y al patrón de las unidades de enterramiento, en fin, que nos permiten pensar más bien que esto pudo ser organizado a través de la familia. Entonces es un asunto distinto, una explicación distinta a por cómo se producen este tipo de sistemas de producción de alimentos en el pasado, ¿no? Es decir, no necesariamente jerárquicos. Durante cerca de 2000 años, los habitantes de La Mojana trabajaron muy duro para construir y mantener lo que se convirtió en una de las obras de infraestructura hidráulica más grandes del continente americano. Era una población fuerte y bien alimentada que supo convivir con las dinámicas del agua de los ríos y las ciénagas, de la selva y de la biodiversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que habitaron estos lugares con condiciones muy similares en términos de inundación, lo hicieron a través de la elevación de los terrenos. O sea, se elevaban los terrenos con el fin de habitarlos, pero también elevaban terrenos para la agricultura. Esto es uno de las formas de ocupación humana más interesantes, al menos, para época prehispánica, que tenemos en el norte de Sudamérica, particularmente en Colombia. Entre los aspectos que más sorprende de esta forma de poblamiento, de este colosal movimiento de tierra y de la construcción de un medio antrópico para miles de personas, es la temprana fecha de las ocupaciones. Esto ocurrió hace más o menos unos 3000 años atrás, cuando las poblaciones empezaron a ocupar esta área. Fue paulatino, duraron 2000 años en la zona. Llegaron más o menos hasta el 1200 después de Cristo. Después no tenemos muchos datos de qué sucedió, pero presumimos que las poblaciones migraron, se movieron para otros lugares. No sabemos exactamente por qué.
Con la migración de los zenú, los canales y camellones dejaron de usarse y mantenerse. Fue por casualidad y durante un vuelo aéreo en los años 60 que se descubrió la magnitud y magnificencia de esta obra de ingeniería indígena. Sin embargo, el paso del tiempo, el movimiento del agua y la sedimentación de los ríos por la deforestación en las cuencas altas del San Jorge, el Cauca y el Magdalena, así como la intervención humana, han transformado drásticamente el paisaje mojanero. La riqueza hídrica de la Mojana es fuente de una gran diversidad pesquera de especies locales y migratorias como el bocachico y el bagre, que han sido la base de la alimentación local. En los años 70, el San Jorge aportaba las mayores capturas de los ríos de la cuenca del Magdalena. Por ello, se incentivó el desarrollo de la pesca comercial de agua dulce para abastecer a la población colombiana. El aumento de las capturas en las cuencas del San Jorge, el Cauca y el Magdalena redujo drásticamente el volumen de pesca, comprometiendo la seguridad alimentaria y los ingresos de miles de familias que viven de la pesca. Lo que más triste me tiene, en la orilla de San Jorge se han perdido muchas especies. ¿Como cuál? La tortuga. Eso lo había en el San Jorge cantidad, ya no lo hay. Ya hay caimanes que no lo había y ya abunda bastante. Se coge la mojarra, el balbú, el coroncoro, la pacora. Todas esas especies las están viendo, pero muy poquitas. Mientras las comunidades prehispánicas cultivaron basándose en la observación atenta de la naturaleza, el clima y los movimientos del agua, logrando una agricultura permanente durante todo el año. Las intervenciones agrícolas y ganaderas de hoy en día se hacen generalmente interrumpiendo la conectividad o buscando controlar el agua mediante diques, jarillones, terraplenes y carreteras. Hoy en día, la agricultura aquí se hace fundamentalmente en los periodos en los que las aguas bajan. En cambio, con el sistema de canales y camellones, las poblaciones pudieron sembrar de manera permanente durante todo el año y seguramente cosechar en varias temporadas. Este es un sitio donde en épocas de invierno hay mucho pescado. En épocas de verano están los canales zenúes donde nosotros normalmente antes, cuando se nos iba el agua, sembrábamos nuestra agricultura como el maíz, la uyama, la calabaza, frijoles y muchos granos sembrábamos acá. Pero si bien las ciénagas son un ecosistema que permite regular el incremento de grandes caudales de agua, ello no ocurre a prueba de todo invierno. Yo creo que el agua que en este momento se ve como una anomalía, la inundación sobre todo, que se ve como una anomalía, como un desastre, como una amenaza, como un riesgo, no fue así no ha sido así para la gente de la Mojana que ha vivido con este movimiento y este flujo del agua y la inundación. Por eso son culturas anfibias, porque van de la tierra al agua y han sabido aprovechar el ecosistema en su movimiento, no en contra de estos procesos naturales. Entonces eso es lo que nos llama a nosotros a entender a la Mojana de una manera distinta, desde una óptica ecológica, también histórica, pero entenderla también en sus interacciones con lo que pasa a lo largo de los ríos. Y en ese sentido, digamos, es un llamado a tener una mirada más ecosistémica y a entender los efectos que desde otras regiones podemos estar teniendo sobre la Mojana. Fue bastante abandonada por las olas invernales del 2010-2011, donde estuvieron bastante una catastrófica, donde tuvimos pérdida de árboles, cultivo de arroz, pastizales y la icotea, que era lo que teníamos en esa región. La modernización agrícola en la Mojana
llegó de la mano del cultivo de arroz tecnificado, que se expandió por la región en los años 70 y 80. La mojana, precisamente por la fertilidad de los suelos, hace que sea muy propicia para una producción de ciertos cultivos estratégicos, en este caso el arroz, que el arroz necesita agua, necesita lluvia, y la mojana le ofrece esas posibilidades de tener no solamente 2 cosechas al año, sino inclusive 3. ¿Qué pasa con la llegada del arroz? Pues el arroz que se cultivaba antes de manera manual, con variedades criollas, a chuzo, en pequeñas cantidades, empieza a volverse un cultivo bandera, sembrado en forma de monocultivo, que también, digamos, afecta el paisaje, lo simplifica, y de alguna manera va a transformar las relaciones sociales y económicas de la región. Trae una prosperidad hasta un cierto punto para algunas personas, y dinamiza una economía, pero al mismo tiempo termina homogeneizando un paisaje que hubiera producido de manera más diversa, y el monocultivo, digamos, lo simplifica. La transformación del ecosistema tiene un problema adicional: la ampliación de la frontera ganadera. La mojana también ha sido ocupada de manera distinta en distintos lugares. Una de las formas importantes de apropiación de ese espacio y del paisaje mojanero ha sido a través de la ganadería. La incursión de la ganadería tempranamente, digamos siglo XIX, empieza a haber una presencia ganadera por varias razones. Por un lado, eran baldíos nacionales, entonces la disponibilidad de tierras. La región ganadera de las sabanas, que en verano se seca mucho y no hay pastos para las reses, entonces encuentra una opción en lo que se ha llamado la ganadería trashumante, por un lado, que es bajar las reses desde las tierras altas hasta las tierras bajas, donde hay agua y donde hay pastos. Y por el otro lado, pues una estrategia de una lenta apropiación de esas tierras baldíos nacionales. El problema se complejiza con la llegada de una especie particularmente nociva para la vida acuática. Se trata de un vacuno muy resistente al duro clima tropical. Los búfalos entran a la ciénaga y allí instalan su revolcadero, dejan sus excretas y establecen zonas de pisoteo y sendas de circulación, afectando la ciénaga y los canales y camellones prehispánicos. El búfalo puede permanecer inundado, lo que no puede hacer el ganado, pero también tienen un efecto muy nocivo en el apisonamiento de los suelos, en la contaminación de las aguas, en el alejamiento de especies locales, y eso, digamos, crea, ¿no?, unas nuevas condiciones ambientales, ecológicas y de convivencia de las especies. Ese búfalo por donde se mete, eso rompe todos los zapales y el agua se va. Por su ubicación geográfica en las tierras bajas del Caribe y al ser una depresión, la mojana no solamente recibe las aguas de los ríos, sino los desechos que la gente arroja a su paso por los centros poblados y campos. Muchas veces se piensa que la contaminación de nuestros ríos va directo al mar, y ello es parcialmente cierto, porque también se queda en nuestras ciénagas. La mojana es, de cierto modo, un sifón del país. La mojana tiene ya documentada presencia de por lo menos 5 metales tóxicos, pues lo cual es muy grave para no solamente la salud ambiental, sino la salud de la población. Y eso significa una paulatina enfermedad de los ecosistemas y de la gente, de las especies y de las personas que allí viven. Y lo estamos viendo, digamos, en la aparición de problemas como cáncer, la enfermedad renal crónica, mutaciones, problemas degenerativos,
habría que hacer, hay que hacer un llamado, digamos, a las instituciones, al Estado, porque es un problema, digamos, de orden nacional, de salud pública, que tiene también unos costos sociales y económicos muy altos. El agua era una agua muy buena, pero ahora tenemos el agua un poco contaminada. ¿Por qué? Por que vienen tantas crecientes, y esas crecientes lo que traen son problemas en el agua, bacterias, ¿verdad? Tenemos a veces muchos brotes, los niños, en realidad, ¿por qué? Porque el agua no está ya purificada, el agua viene muy contaminada. Que las aguas venían con bastante mercurio a causa de tanta maquinaria que se había en las minas ilegales y las legales, porque también tenían el mismo control, las ilegales. Luego contaminaron todas las aguas del río San Jorge y la Mojana. Las ciénagas no son solamente un recurso hídrico, sino una forma de vida comunal en donde las personas van adquiriendo derechos sobre los espacios que va dejando periódicamente el agua en el vaivén de su curso caprichoso. En el recorrido siempre oscilante del agua, justamente se han formado comunidades anfibias que comprenden su territorio, construyendo sistemas de gobernanza de la ciénaga, tanto en tiempos de aguas bajas como en tiempos de aguas altas. La tierra comunal se trabajan en la comunidad. O sea, estábamos acostumbrados a que en la finca, pues el grupo de comunidad iba y tenía acceso a esa tierra. ¿Por qué? Porque las conseguíamos para cultivar. Pero ya desafortunadamente el hacendado ha sembrado pastos, pastizales, y pues las tierras que estábamos acostumbrados a obtener para sembrar ya no la podemos tener, porque ellos tienen su ganado allí, y entonces hemos quedado sin este privilegio de tener esa tierra. Las dificultades para encontrar alimento en la ciénaga han ido secando la vida cienaguera, la vida anfibia, donde la gente depende tanto del agua como de la tierra, está en riesgo en algunas zonas y puede llevar a que los mojaneros y mojaneras tengan que dejar su tierra. A raíz de los últimos tiempos hubo una invasión de los terratenientes acá, que cogieron y cerraron todas las zonas estas que son del Estado. Ya nosotros no tenemos acceso a estas tierras. Entonces estamos sufriendo y padeciendo porque ya se nos va el pescado y ya no podemos sembrar la agricultura. No tenemos tierra para sembrar el pan coger. ¿Qué es el pan coger? El pan coger es el ñame, el plátano, la yuca. Eso no lo tenemos para sembrar. No podemos sembrar donde tengamos un ojito de tierra, cuando mucho la mate plátano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. En el corregimiento El Torno, en San Marcos, la reconstrucción de la ciénaga luego del desastre del 2010 y 2011 ha sido encabezada por las mujeres. Ellas comenzaron un proceso de reforestación y levantamiento de huertas ecológicas, buscando recuperar su medio de vida a través de saberes nuevos y antiguos. Creo que hacen como 8 años o más de 8 años que ustedes construyeron o forestaron allá en un territorio y que estaba perdido. Y gracias a Dios lo pudimos rescatar, ellos lo pudieron rescatar. Y por lo menos yo lo he podido ver, y sé que muchos de los niños y de los jóvenes también lo van a alcanzar a ver. Para nosotros como seres mojaneros, pues el agua es más que un canal de transporte, pues es la vida misma. El agua nos define como seres, y que hablar de gobernanza, pues para nosotros es hablar de armonianza, porque nosotros no podemos gobernar el agua, pero sí podemos armonizarnos con ella. Aunque parezca una tierra lejana y desconocida, estamos más cerca de la Mojana de lo que parece. Los flujos del agua nos conectan.
Nuestras acciones en las cuencas hidrográficas del San Jorge, el Cauca y el Magdalena repercuten directamente en una región que es fuente de vida y es el territorio que sustenta los modos de vida y la cultura de miles de colombianos y colombianas.